Bien, creo que hemos esperado lo suficiente. Buenas noches con todos, señores y señoritas. Bienvenidos a esta nueva sesión, primera sesión del segundo parcial. En este segundo parcial vamos a revisar el tema de cultural y también medioambiental. ¿Ok? Son las dos últimas unidades que nos tocan. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, sí, pero ¿y qué pasa con los exámenes, las notas? No he recibido nada. En lo que va de la noche les llegará un correo acá al buzón de cada uno para que puedan revisar su nota. Tengo hasta el día viernes para subir las notas y también los documentos. Sin embargo, yo tengo planificado realizar esta acción entre miércoles y jueves. Si entre el día de hoy, de mañana, incluso el mismo miércoles, alguien tiene alguna duda sobre sus notas, pues me lo puede comentar replicando el correo que les va a llegar. ¿Ok? Pues bien, ¿alguien tiene, antes de cerrar esta partecita, alguien tiene alguna duda o alguna inconveniente con el tema del examen, lo que se tomó en el examen? Aunque yo vi que en este curso más de un 90% tiene una nota muy buena. ¿No? No hay problemas, no hay alguna duda con el examen. ¿No? No, profe. Ok, gracias, señor Pombar, por su confirmación. Ahora, ya entrando al tema de clases, sí quisiera escuchar de ustedes. Yo sé que el tema se llama diversidad cultural el día de hoy. Sin embargo, eso es algo que nos vienen comentando, algo que venimos escuchando, leyendo, incluso muchas veces conversando sobre este tema de diversidad cultural. Sin embargo, quisiera saber de ustedes qué es lo que tienen como un concepto, ya sea adquirido o que usted esté de acuerdo con la opinión de alguien más. ¿Qué es lo que usted considera que es una diversidad cultural? ¿O a qué usted piensa que se denomina una diversidad cultural? Ojo, no estoy hablando de multiculturalismo, que eso es otra cosa, sino lo que tenemos actualmente nosotros, una diversidad cultural. Y quisiera saber cuál es la diferencia entre uno y el otro. Si la conocen, obviamente, si no, lo vamos a buscar aquí mismo. A ver, ¿qué usted comprende por esa pequeña frase? Diversidad cultural, aquí netamente en el Ecuador. Disculpe, profe, no entendí bien cuál era la palabra multiculturalidad o multiculturalismo, creo que era. Multiculturalismo. Son prácticamente lo mismo, solo que uno termina en ismo y otro termina en dat. Diría que actualmente en el Ecuador lo que es la multiculturalidad o multiculturalismo, más que todo se viene a ver muy aparte de lo que es los pueblos etnias indígenas, lo que comúnmente en toda la vida ha habido. Diría yo que es la diversa, también se llama cultura, la diversas maneras de pensamiento o filosofías que tiene cada tipo de personas. Y como mayormente hoy en día se manifiestan o se mencionan en grupos, eso también vendría incluido en lo que es el multiculturalismo. Ok, pero hay una pequeña gran diferencia, pero ustedes me pueden también corregir porque yo no soy el dueño de la verdad, obviamente. En el Ecuador, ¿por qué no se lo llama multiculturalismo y en cambio se lo llama diversidad cultural? Simplemente es un eufemismo, es otra forma de llamar, qué sé yo, es una forma diferente de llamar a una misma cosa. Por ejemplo, en lugar de llamarle llanta, yo le llamo rueda y otros le llaman un radial, que básicamente son lo mismo y hacen lo mismo. Tienen sus diferencias, obviamente, no vamos a entrar en discusiones, pero ¿por qué aquí se le dice diversidad cultural y en otros países se le llama, más que nada europeos, se les llama multiculturalismo? ¿Cuáles creen ustedes que es la razón?
de que aquí, hablando netamente de Ecuador, se le llama diversidad cultural. Señor Centrales, dígame. La mayoría de países europeos tienen diversas culturas, sí, pero no tantas. Pero creo que en Ecuador se le llama, el término está definido así, principalmente porque creo que hay de bastantes y muchas comunidades de diferentes culturas. Y el término pues, de multiculturalismo está definido explícitamente para referirse a estos diferentes grupos étnicos. En cambio, en otros países como Europa, Asia, Europa, Central, África, Asia, hay diferentes culturas y muchas así, pero como digamos en Europa, como usted dijo, no está la cantidad tan diversa en un espacio muy pequeño como es Ecuador. Ok, muy bien, señor Centrales, gracias por su apreciación. ¿Alguien más quiere comentar sobre este tema o dar Yo también iba a decir lo Dígame, mismo señor que mi Pombar. compañero. O sea, a mí también me parece que aquí en Ecuador, o sea, no solo hay blanco, negro, cholo, asiático, indígena, sino que hablan demasiadas lenguas, porque los indígenas no es que hablan solo el quichua, pero tienen algunas lenguas ellos. Ajá. Más que Aquí también hay más que nada eso se da en es, en la Amazonía. ajá, inclusive yo una vez vi un documental que todavía hay tribus metidas en el Amazonas, en uno de estos lados, que ni siquiera han visto la civilización y son salvajes. O sea, si ven a alguien lo intentan hasta matar. Ya, Y, y- eso es una apreciación, disculpe la interrupción, señor Pombar, pero eso es una apreciación bastante interesante. ¿Qué se denomina a una persona o un grupo, por decirlo, como usted lo comenta, decirle que es un salvaje? Porque Es no son por, civilizados. no son civilizados, ok, pero ¿quién me pone ese grado ¿cómo es? De civilizado? Porque es una perspectiva, es un punto de vista, dependiendo de que nosotros lo estamos, vamos a decirlo así, nosotros estamos caracterizando a una población desde nuestro punto de vista. ¿Y qué pasaría si ellos nos caracterizan a nosotros que no compartimos sus costumbres? Señor Arcentales. ¿Cómo se llama? Diría yo que lo que es lo que comúnmente se llama incivilizado es una manera de vivir diferente a la que uno está acostumbrado, ya que si hablamos en tantos pueblos indígenas, quichos, tantas culturas que hay aquí en el Ecuador, se ha podido ver que para ellos, fuera de su comuna, es totalmente diferente. Y las acciones a tomar, ya sea exageración, como tocarse, saludarse de las manos, abrazarse, todo eso, muchas de las culturas toman a eso de manera muy cerrada. En cambio, lo que llamamos civilizados, un saludo, perdón, de manos, entre conocidos a veces un abrazo, para ellos eso es una actividad mucho más íntima. Todo depende de un punto de vista, desde donde te hayas criado, desde las costumbres que hayas arraigado a tu pueblo, a tu nacionalidad, de donde hayas crecido. Muchas gracias, señor Arcentales. Justamente a eso iba. Nosotros lo llamamos, y no es un término peyorativo, eso quiero que quede claro. El término salvaje no es algo peyorativo, es algo que lo vamos a llamarlo así. Nosotros, como civilización, sea oriental, occidental, la que usted quiera llamarse, estamos dando una etiqueta y una caracterización hacia un grupo étnico, un grupo humano que no comparte nuestras costumbres. Por eso lo llamamos salvajes. Sin embargo, se ha tratado el término de forma peyorativa por el simple hecho de insultar a alguien, pero no es un término peyorativo. Sin embargo, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, se suele llamar a alguien salvaje a alguien que no comparte una norma o una costumbre. ¿Ok? Pero quiero que quede claro que esa es esa parte. Simplemente son opiniones y son métricas que tienen las sociedades para juzgar, y es así, es juzgar a otro grupo étnico. Ahora, aquí viene toda esta conversación. Aunque la diversidad cultural en Ecuador no se la cataloga como un multiculturalismo por la sencilla razón de que tenemos algunas regiones.
pero cada región tiene su cultura, pero somos diversos, pero no nos mezclamos entre nosotros. Usted puede decir, bueno, eso no es tan cierto, profe, porque en mi cuadra y en mi barrio existen afroecuatorianos, existen indígenas y existen también montubios, y yo que soy un mestizo. Todos vivimos en la misma cuadra. Pero les pregunto, todos ustedes viven juntos en una misma cuadra, pero cada uno vive en la casa del otro. ¿A qué me refiero vivir en la casa del otro? Me refiero a que usted comparte costumbres con ellos o usted está simplemente mezclado con ellos. Es como se dice la frase, juntos pero no revueltos. ¿Cuál es la diferencia con el multiculturalismo? El multiculturalismo, yo decía en Europa, porque uno de los primeros, no el primero, sino uno de los primeros países que tuvo esta, digámoslo así, genial idea, fue Suecia, donde ellos simplemente en la inmigración o desde la inmigración no controlada, digo no controlada porque a pesar de que se fueron inmigrantes, incluyeron en su sociedad personas que nunca se adaptaron y ¿qué es lo que pasó? Pues los problemas que existen ahora en estos países. Incluso eh, incluyeron personas o grupos étnicos que son totalmente incompatibles, desde lo religioso, desde las costumbres y hasta algo tan sencillo como la educación. Han pasado muchos años porque esto de la inmigración desde Suecia en Europa existe desde mediados de los años 70 aproximadamente. Alguien me puede corregir en ese dato. Pero se están viendo muchos problemas que existen actualmente, que ya se puede ver, en donde se han generado pequeñas comunas, pequeñas pero que se han hecho grandes, y ahora el inmigrante que era un pequeño reducto, ahora es la población mayoritaria. ¿Por qué? Porque han habido mezclas entre ellos. El multiculturalismo es un término que tiene muchas veces está no arraigado, sino vinculado con el tema de la inmigración, a veces sin control. Un multiculturalismo es lo que vive o lo que vivió o vive actualmente Estados Unidos, España y nosotros con la inmigración un poco, no voy a decirle descontrolada porque no sufrimos de eso, sino de una inmigración poco controlada a través de países perdón, de personas de otros países. Primero fueron peruanos, luego fueron colombianos y actualmente son venezolanos. Usted se preguntará, ¿pero cuándo pasó todo eso? Eso pasó ya desde finales de los años 80, los colombianos, cuando existían las guerras de los carteles de la droga, incluso hasta ahora existen la inmigración en las fronteras, existió una gran inmigración en los 2000, incluso se lo palpó bastante, en lo que era la ciudad de Quito y la ciudad de Guayaquil, de colombianos. No que son malas personas, pero simplemente tienen otras costumbres como nosotros. Y lamentablemente muchos de ellos nunca se pudieron adaptar a nuestras costumbres. Diferente pasó con los peruanos que solo se quedaban en las fronteras sur. ¿Por qué? Porque hubo una época en donde el sol peruano estaba muy bajo y ganar en dólares aquí en la construcción era como ganar en dólares en Estados Unidos. Por eso se empleaban en las partes de la construcción y enviaban dólares a Perú. Sí, parece un cuento de Ripley, pero así sucedió. Y ahora, actualmente, con la cultura venezolana, ellos tienen otras costumbres. Son muy similares a la cultura panameña y la cultura colombiana del Caribe, pero son totalmente incompatibles con nosotros en cierto punto. Yo no digo que son malas personas porque no lo son. Yo tengo muchos amigos y he tenido estudiantes de esa nacionalidad que son muy buenas personas y excelentes personas y ahora son excelentes profesionales. Sin embargo, hay muchas costumbres y dialectos que
muchas veces no solemos a veces entenderlos. Sin embargo, como siempre digo, de todo da la mata, y así como existen elementos malos locales, existen elementos malos de fuera. Y tenemos que quedarnos con lo bueno de cada uno de ellos. Ahora, la diversidad cultural en el Ecuador. Les voy a presentar una ventanita. Es un cuadro resumen de lo que nosotros tenemos en nuestro país. Está dividido por regiones: costa, sierra, Amazonía, insular y una parte nacional, en donde tenemos comunidades o etnias representativas. No quiere decir que sean las únicas, simplemente las representativas quiere decir las que tienen mayor población. Los idiomas que hablan, sus tradiciones y fiestas, una vez más, lo más representativo, la gastronomía típica y las artesanías. Por ejemplo, en la Amazonía, las comunidades y etnias representativas, algo que nosotros lo hemos escuchado hasta en las noticias, cuando ha habido las peleas y las disputas por los campos petroleros, los Shuar, los Achuar, Guaurani y los Quichuas amazónicos. ¿Por qué dice Quichuas amazónicos? Porque en la sierra existen también los Quichuas. En- ¿Cuáles son los idiomas que más se habla en esta comunidad, hablando netamente de la Amazonía? Shuar, Quichua y español, obviamente. La fiesta del Chonta, un ritual de la culebra Shuar. La gastronomía típica es el maito, pescado envuelto en hojas, y la chicha de yuca. Yo al menos nunca lo he probado. No sé si alguien de aquí lo haya probado o lo conozca. Y las artesanías son la cerámica, collares de semillas, lanzas y cerbatanas. Señor Tenorio. Solamente levantaba la mano para decir que yo sí lo he probado. Ah, ok. Ya, estamos hablando del maito. ¿Y qué tal, cómo se Del hace maito y de la chicha. el maito y la chicha? Ujú. Y el maito Eh, dice que es un pescado envuelto en hojas, pero sí, como usted lo ha probado, quisiera que me comente eso porque sí me da un poco de curiosidad. sí, lo hacen, bueno, yo he comido de pescado y un poco civilizado, digamos así, de pollo. Lo hacen con yuca, si ponen el pescado dentro de la hoja de bijao Ah, ya. y también le ponen yuca también ahí adentro y lo sirven así. O sea, el pescado toma el sabor un poco de la hoja de bijao y está bueno. Y la yuca y la chicha de yuca realmente esa sí es un poco más complicada porque es verdad que cuando uno llega a las comunidades, eh, como las comunidades son pequeñas, no llegas y no pasas desapercibido y tiene que recibirte quien dice la autoridad de la comunidad Ah, y, ok. y ahí te brindan la chicha. Y la verdad es que si tú no tomas la chicha, eh, no existes, ni te hablan ni nada. Es como que le hace desprecio, ajá, es verdad. Sí. Ah, ya. Y Ah, ok. Miren, eso justamente, señor Tenorio, pueden lo que estarse usted, muriendo y a sí, ellos ni les importa. sí, eso es justamente lo que usted nos está contando, señor Tenorio, es una muestra de la cultura de ellos, que si bien es cierto, estando ahí dentro, tenemos que respetar sus costumbres, pero desde su perspectiva, señor Tenorio, ¿usted diría que ellos son civilizados o son incivilizados? Vamos a llamarlo así, no salvajes, sino incivilizados. Bueno, no me atrevería a utilizar el término civilizado o incivilizado porque estoy de Ajá. acuerdo con lo emitido en la clase anteriormente de que lo que pasa es que son culturas diferentes Correcto, y señor Tenorio. ellos saben, ellos saben cosas que nosotros no sabemos. Por poner un ejemplo, Ujú. ellos viven en la selva, no necesitan saber de cine, no necesitan saber de cómo funciona un auto, no necesitan saber de eso, porque ellos necesitan saber cómo, cómo se usan sus lanzas, cómo se usa la cerbatana, cómo se hace el control
de la población de animales, cómo se hace eh, la, la, la vida en comunidad. Entonces, llamarlos civilizados o incivilizados, creo que es un error por parte de, de aquellas personas que pueden utilizar esa palabra. Claro, justamente eso pero nosotros escuchamos muchas de esas veces, pero muchos de esos términos y palabras por ejemplo, en las noticias, que dicen que es una comunidad que no es civilizada y bla, 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 bla. Pero yo sí estoy de acuerdo con la apreciación suya, señor Tenorio, que no es correcto porque estamos prejuzgando a una sociedad que no compagina con nosotros, es verdad, que no somos iguales, pero sin embargo ellos tienen una vida en comunidad tranquila. Claro, sus problemas y demás como todo ser humano, pero al final del día ellos tienen su propia comunidad y ellos tienen sus costumbres, así como nosotros tenemos nuestras costumbres. Por ejemplo, si alguien llega a su casa, ahí esto es para cualquiera, si alguien llega a la casa de ustedes y entra y no saluda, ¿usted qué puede pensar? Pensando desde nuestra costumbre, con nuestras costumbres, nuestra comunidad. Maleducado. Correcto, pensamos que es un maleducado. Eso es verdad. Y uno tiende a atenderlo porque uno es un buen anfitrión. Sin embargo, uno no profundiza en conocer a esa persona. Al menos yo lo hago de esa forma. No lo echo de la casa, pero también no lo trato como un invitado, ¿cómo se diría? Como un buen invitado, simplemente como alguien que tengo que tolerarlo. Persona non grata. También se le podría decir una persona no grata. ¿Ok? Eso justamente es es lo que estamos comentando aquí nosotros sobre la diversidad cultural. Simplemente son diferentes costumbres, pero dentro de las costumbres tenemos nosotros unas tradiciones y tenemos algo que siempre nos va a definir ¿cómo se llama? A definir como parte de una comunidad, una sociedad grande. Por ejemplo, la ciudadanía ecuatoriana. Te puede gustar o no ese fulano, pero él es un ecuatoriano y eso tenemos en común. ¿Qué más? Algo que algo nos delinea a la mayoría, que tenemos una fe basada en Cristo. Yo no digo que todo el Ecuador es así, porque algunos tienen una fe basada en Cristo, otros tienen una fe basada en Buda, otros tienen muy minoritario una fe basada en la parte de los agnósticos, otros simplemente no tienen una fe por nada, los llamados ateos, y otros como las comunidades, las comunidades que están aquí puestas, las Shuar, las Achuar, Waurani, Quichuas, en su mayoría, bueno, los quichuas no tanto, pero las Shuar, Achuar y Waurani tienen sus propias profesiones de fe, que pueden ser muchas veces están atribuidas no sé, la verdad no conozco mucho de esta parte, pero yo diría que tienen una fe basado en lo que son la naturaleza, según lo que al menos me acuerdo en este momento. Igual ustedes lo pueden buscar rapidito cuál es la fe que tienen el Shuar, el Achuar y los Waurani. Esos son los que tenemos nosotros, al menos en un 90% de similitudes. En un 100% de similitudes es la ciudadanía ecuatoriana porque somos ciudadanos. Y eso es lo que justamente el Estado es lo único que le importa en realidad. Que toda persona que nace en este país debe estar registrado para obtener la ciudadanía ecuatoriana. Aquí no, al menos en este país, no se obtiene la ciudadanía por nacimiento. Se obtiene cuando tú te registras como ecuatoriano. Sí sabían eso, ¿no? ¿Cuál es uno de los pocos países que se obtiene la nacionalidad o la ciudadanía con solo nacer ahí?
hasta donde yo me acuerdo, era Estados Unidos, pero no sé si ya quitaron eso. Porque como Donald Trump es medio radical, ni idea. Sí, justamente Estados Unidos es uno de los pocos países que solo al nacer ya eres ciudadano. Es decir, tienes que demostrar que naciste en un hospital, así sea el más turro, pero que esté en Estados Unidos para tú ser ciudadano. Y te dan la ciudadanía, te dan el pasaporte azul, el ID, Social Security, un poco de cosas más. Pero en este país, el hecho de que tú nazcas, tienes que registrarte. Y para poder registrar a alguien que es nacido aquí, que es uno de los pocos documentos que se tiene que mostrar? La partida de nacimiento. Actualmente, Señor, actualmente el de nacido vivo. sí, la partida de nacimiento, eso ya es señor Pombar, es un documento que me entrega el registro civil cuando estoy registrado. Lo que dice el señor Tenorio es en cambio el certificado de nacido vivo. Es decir, que yo nací en tal hospital, en tal lugar, mis padres son fulanos de tal, y eso yo lo llevo. Y eso yo lo llevo al registro civil para indicar que yo nací aquí y yo me quiero registrar aquí. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas omiten esta parte. Bueno, ya no tanto ahora, pero hace unos 60, 70 años atrás era así. Las personas nacían y las registraban cuando tenían 3, 4 años a veces. ¿Por qué cree que se daba eso? ¿Por descuido o por otra situación? Yo creo que Profe, por descuido. Sí, a de ver, hecho, uno de los dos. hoy, hoy pasa, hoy pasa más de lo que nos imaginamos. O sea, hay muchísima gente en los lugares fronterizos, sobre todo, provincias fronterizas, que no han sido registrados. Tienen 20 años y no han sido registrados, no tienen partida de nacimiento, no tienen cédula de ciudadanía. En las provincias fronterizas como Esmeraldas, Sucumbíos, pasa mucho esto. De hecho, el registro civil tiene que hacer eh, brigadas de Ujú. inscripción, brigadas de cedulación en este tipo de provincias fronterizas, porque hay gente que tiene 20 años y no tiene una cédula de ciudadanía, ni partida de nacimiento, ni nada. Entonces pasa más de lo que creemos. Y a veces puede ser por descuido, a veces puede ser por falta de interés, ¿sí? Porque, por ejemplo, estas personas son gente que vive en comunidades lejanas a la ciudad, donde hay que trabajar para comer y eso es la vida, ¿sí? Trabaja para comer, se tiene la poca ropa que se puede adquirir y la gente no tiene el interés de inscribir a sus seres queridos en el registro civil. Listo, señor Tenorio. Y ese justamente, gracias por su apreciación, y ese justamente es un problema. Bueno, yo sabía que existían esas partes y las brigadas de registro civil, pero sinceramente yo creí que eso era algo que ya se estaba regulando. Pero gracias, señor Tenorio, por comentarme y comentarnos a todos que en los lugares fronterizos se da esa parte. Pero hay una razón muy poderosa para eso. Muchas veces sí, es verdad, es el desinterés. Es simplemente que tienes, como que se dice, tienes problemas mayores como para irte a sentar a un registro civil para obtener una ciudadanía. Sí, es cierto, es verdad. Son cosas que pasan, cosas que suceden, lamentablemente hay que aceptarlos. Pero hay un capítulo de Malcolm, incluso que la abuela de Malcolm dice cuando nace el último hijo, Jamie, no sé si alguien ha visto la serie alguna vez, que Lois le pregunta a ella que le pase, creo que un bolso o algo que era del último hijo, de Jamie. Y ella le pregunta que quién demonios es Jamie. Le dice, es tu nieto, es el que está al lado tuyo. Y ella le comenta que ellos no les ponían nombres hasta saber si iban a vivir o no. Suena chistoso, pero eso es una costumbre que se quedaba desde la alta mortalidad infantil que existía a mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La alta mortalidad infantil hacía de que muchas veces las personas tenían muchos hijos para ver quién quedaba vivo al final. Era algo que se tenía
digámoslo así, una visión un poco retrógrada y a veces hasta cruel, pero sucedía. Y muchas veces las mujeres morían en los partos porque no había, bueno, no estaba tan tecnificado el tema del alumbramiento en ese entonces. Ahora lo vemos como algo común que se tengan todas las comodidades o al menos la asepsia pertinente y existen médicos y doctores calificados para ello. En otra época lo que se hacía era muchas veces en las casas porque solo quien tenía dinero podía ir a un hospital o llamar a la casa a un doctor. No sé si alguien se vio la película con Eddie Murphy y Martin Lawrence, eres del 2000, no me recuerdo bien, pero es viejita, que se llama Life. No sé, no me acuerdo cuál es el título en español, pero la pueden encontrar en Maíz, eso sí me acuerdo. En donde ellos tenían un cierto estatus, la familia tenía cierto estatus y podía llamar a el doctor a la casa. Es un lujo, en ese entonces era un lujo, estamos hablando de que está ambientado en los años 50, los años 40 aproximadamente, en donde era un lujo que no todo el mundo se lo podía permitir. ¿Y qué es lo que se llamaban? A las llamadas parteras, que si bien es cierto eran mujeres que sabían su oficio, porque es un oficio, y sabían lo que hacían, y sabían muchísimo más que un médico. Sin embargo, muchos desconfiaban de las parteras, aunque según mi experiencia tienen mucho más conocimiento y práctica que el mismo médico, sin desmerecer a los últimos. Pero bueno, son costumbres, son temas, son cosas que a veces nos salen al paso. Y por ejemplo, en la costa, aquí en la costa lo que más hay que son los montubios, mestizos y afroecuatorianos. Los idiomas que existen aquí, el español y el criollo. Las tradiciones de la fiesta, por ejemplo, en Puerto Viejo, fiesta de la Virgen del Carmen, o en Esmeraldas, lo que es la marimba. Incluso ha habido documentales locales que han trascendido a la parte internacional sobre este tema de la marimba. ¿Cuál es la gastronomía típica? Lo que ya conocemos acá, el encebollado, el ceviche, el bolón de verde o el tapado de pescado. Y las artesanías, sombreros de paja toquilla, cestería tallado en tagua, etcétera, etcétera. Claro está que lo que está aquí, nosotros sabemos que no es todo lo que hay. Sin embargo, es simplemente una muestra. Ahora, yo sé que aquí la mayoría ha viajado a la sierra por, qué sé yo, por vacaciones, por algún feriado, a veces hasta por trabajo. En los que han tenido la oportunidad de viajar, ¿qué pueden comentar acerca de algo muy sencillo, de el sabor del arroz del que se cocina aquí al que se cocina en la sierra? Por ejemplo, Quito, Cuenca o algunas de estas ciudades. Con todo respeto, pero el seco de pollo de la sierra es malísimo. Malísimo, malísimo, malísimo. Se lo El juro. encebollado de la sierra también es malo. Yo Ok, compré, hace poco fui a Baños y yo ya. compré un seco de pollo, se lo juro que lo dejé botado. Le di un mordisco al pollo, el pollo estaba durísimo, durísimo. No, no. Le dije a la señorita, muchas gracias, ya regreso, le dejé algo en el carro, no volví. Ahí le dejé eso. Se lo juro, me tocó comer en locales que yo conocía o en lo que mejor hacen ahí, fritadas, hornados. Y eso comí esos días que estuve ahí. Ah, ok. Gracias, señor Porval, por su experiencia. Señora Ancha Luisa creo que dijo que el encebollado también es malo de por allá. Yo he visto, yo una vez, yo cuando estaba trabajando en Quito hace unos años vi que le echaban canguila al encebollado. Fariseos. Sí, También al ceviche. al ceviche Pero también, ¿no? bueno, yo he viajado a algunas provincias de Ecuador y lo que es fantástico es ir y comer lo que comen ahí. O Sí. sea, si eres de la costa, ¿para qué vas a ir a pedir un encebollado a Quito? Si qué sé yo, en 3 días vas a regresar a Guayaquil o a Esmeraldas o a Manabí, donde vives, y puedes pegarte el mejor encebollado. ¿Para qué te vas a pegar un encebollado en Quito? Mejor comerte un yapingacho de papa, Ujú. como lo hacen ahí, y cosas Un ahí cuy como asado, yaguarón o eso.
Eso sí, yo estando por allá sí hice eso, me comí el hornado, fui al mercado a comer las cascaritas, me acuerdo. Sí, es verdad, Claro, así se conoce de la gastronomía ecuatoriana, ¿no? Porque muchas veces cometemos el error, ese error de ir a buscar la comida costeña en la sierra o en el oriente y no, pues, ¿dónde hacen mejor la comida costeña? En la costa, pues, claro. ¿es verdad? Sí, Entonces, mejor así. sí, es una apreciación bastante obvia, pero que como usted dice, señor Tenorio, muchas veces nosotros mismos la pasamos, como que se dice, la pasamos por alto. Y es verdad. Pues bien, esto lo que hemos conversado nosotros en esta pequeña hora es lo de que se conoce como la diversidad cultural. Y nuestro país, como ustedes ya lo saben, es muy diverso en ese tema. No solo en tradiciones, en fiestas, en la gastronomía, que es lo primero que nosotros podemos verificar. En las artesanías, ni se diga. Existen muchas cosas que se pueden comprar, se pueden vender, se pueden visitar incluso. Y también los idiomas, los dialectos que existen aquí internamente. Por eso es que en el Ministerio de Educación, desde hace varios años, muchos años incluso, existe un currículo escrito netamente en quichua. ¿Por qué? Porque existen esas comunidades que tenían que, por así decirlo, aprender español para poder educarse en las escuelas. Sin embargo, desde hace algunos años, desde los gobiernos anteriores, han hecho que se especialicen en su lengua materna, que aprendan español, sí, pero que no sea una obligación. Muchas comunidades en Quichua no estoy seguro del dato, pero considero de que casi todas las comunidades saben español, pero siempre están hablando en su propio dialecto, que es una muestra, como se dice, para muestra un botón. Cuando usted va a una tienda y existen dos o más personas de Cotopaxi, de Chimborazo, de mismo Quito o de otros o de provincias de la sierra, entre ellos usted se da cuenta de que hablan su dialecto, hablan quichua. Cuando uno lo atienden, lo hablan en español, porque lo hacen como una parte de comercio, de ventas y demás. Pero ellos viven sus propias comunidades, viven sus propias costumbres. Y se dice que hay que respetar las costumbres, pero también ellos tienen que respetar nuestras costumbres cuando ellos son y a veces nosotros somos invitados. ¿Ok? Bien, jóvenes, voy a sacar esto de aquí y voy a que me hubiera nomás cambiado, pero bueno, lo voy a poner otra vez. A ver, vamos a ver aquí. Bien, vamos a ver el tema de la asistencia. Bien, jóvenes, por favor, atención a su asistencia. Alvarado, Presente, profe. Ancha Luisa, Presente, profe. Arcentales, Presente, profe. Arevalo, Calderón, Presente, profe. Córdoba, Presente, profesor. Corozo, Presente, profesor. Eugenio, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, Gracia, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, Guerrero, Presente. Marcillo, Presente. Mite, Presente. Pombar, Presente, profe. Ponce,
Ramírez, Presente. Tenorio, Presente. Troya, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, Villegas, bien, jóvenes, voy a guardar y saco esto. Bien, señores y señoritas, nos vamos a quedar aquí en el día de hoy y pues agradezco su atención, su asistencia y su participación y nos vemos aquí la próxima semana. Ok, estén pendientes de su correo antes de desconectarme. Estén pendientes de su correo que les va a llegar ahí su nota. Va a estar desglosado en gestión teórica, gestión práctica y nota de examen y el promedio que les va a ir al SIGA. Señor Pombar. Ok, profe. No, no dije nada. Ah, ya. Ya que listo, jóvenes, entonces nos vemos aquí Listo, la profe, próxima gracias. semana. Pasen buena noche. Gracias por su La atención. próxima semana, profe. No, profe, gracias.